Hola, ¿cómo están? Nuevamente los saludo en estos estudios que hemos estado viendo sobre el Espíritu Santo. El estudio de este día se llama El continuo andar en el Espíritu Santo. Permítanme hacer una oración antes de empezar. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias en esta hora que me permites a mí y a las personas que están escuchando este mensaje, disfrutar de lo que dice la palabra para apoyo en en nuestro andar diario y para honrar y glorificar tu nombre. Te pido que tú bendigas las necesidades de los que están escuchando, tú sabes cuáles son. Y en el nombre de Cristo Jesús empezamos. Amén. Bien, hermanos, como les decía, el nombre de este estudio es el andar continuo en el Espíritu Santo. Vamos a ver una lectura, lo que dice Gálatas 5, 16 y 25, donde dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el 26 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Bien, quiero comentar que, por ejemplo, en la iglesia primitiva, que su historia está en el libro de Hechos, se menciona 9 veces la plenitud del Espíritu. Y en 7 de estos casos se menciona con el significado de que el Espíritu Santo, el andar en el Espíritu Santo, era una realidad continua en la vida de los cristianos de esa época. Ahora, muchas veces confundimos nosotros, hermanos. La semana pasada vimos el fruto del Espíritu Santo y otras veces hemos visto la llenura del Espíritu Santo. Entonces a veces confundimos como si el andar en el Espíritu Santo fuera un gozo continuo. Y no es así, hermanos. Vamos a ver en qué consiste ese andar continuo en el Espíritu Santo. Esto se refiere en nuestra vida cotidiana, dentro y fuera de la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Para mantener la plenitud diariamente del Espíritu Santo, les voy a decir ciertas cosas que se mencionan en la Biblia y que es necesario hacerlo para que tengamos esta plenitud. Primero, al iniciar cada día, pedirle a Dios que camine conmigo. Él prometió que iba a caminar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero también quiero estar segura de que yo quiero caminar con Él. Esto es bien importante. Y en la noche, también hacer un repaso de todas las actividades que tuve en este día. Si tuve algún tropiezo, si una mala actitud, pedirle a Dios que me perdone para poder tener esa paz del perdón que solo Dios da. Y si hubo grandes bendiciones en mi vida, agradecer a Dios. Otra cosa en el andar continuo del Espíritu Santo es que todos los días debo practicar la obediencia. Pedirle también en esa oración que hago en las mañanas que lo pueda obedecer todo el día. La sumisión es una disciplina, hermanos. No nos gusta hacerlo, entonces por eso se llama disciplina. Me tengo que proponer obedecer a Dios para que el señorío de Cristo reine en mi vida. Otra cosa también es que me apropio del perdón de Dios para poder vivir mi vida en paz, hermanos. Todos cometemos errores, pero cada día en pedirle a Dios ese perdón, ya sea en la tarde, en la noche o a la hora que tú cometiste algún error, decirle: perdóname, Dios mío, y pedirle que gobierne mi vida. Sabemos que habrá días buenos y días malos. Todos los vamos a tener, esos días buenos y esos días malos. Pero cuando vives en la plenitud del Espíritu Santo, eso te va a llevar a tener confianza y paz en la vida. Que no se confunda con el gozo, hermanos. El gozo, como lo vimos en la clase pasada, es una de las 9 virtudes, una parte muy pequeña o muy grande, como lo quieras ver, dentro del fruto del Espíritu Santo. Que la plenitud del Espíritu Santo no solamente es gozo, tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y paz, acuérdense. Vamos a ver la última parte de este estudio, hermanos, del continuo andar en el Espíritu Santo. Acuérdense que es una disciplina. No es que siempre andemos gozando, riendo, ¿verdad? Sino es una disciplina, porque nos vamos a enfrentar a muchas cosas que no siempre producen gozo.
la última parte, como les digo, para mantenerse en ese continuo andar del Espíritu Santo, es estar alerta contra el pecado. Primera de Juan 1:6 dice que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, primeramente debemos reconocer que somos pecadores. Para poder recibir ayuda, igual como los alcohólicos cuando van a recibir ayuda en Alcohólicos Anónimos, lo primero que tienen que reconocer es que son alcohólicos. Igual nosotros, quiero cambiar mi vida, lo primero que tengo que reconocer es que soy pecador, que soy pecadora. Ahora, ante el pecado, ¿cuál debe ser mi actitud? Primeramente, hermanos, reconocer que soy pecador, como les acabo de decir. Dice en 1 Juan 1:10 que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si yo digo que no tengo pecado y Dios dice que todos somos pecadores, entonces lo estoy haciendo a Él mentiroso, lo cual no es cierto, ¿verdad? Entonces, debo ser honesta, debo reconocer, como dicen ahora los estudios que dan para superación personal, reconocer cuáles son mis áreas de oportunidad, o sea, mis áreas de pecado. Debo reconocer cuáles son mis defectos. Entonces, y pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios, vamos a ver cómo le pedimos. Ahora, otra parte es confesar ese pecado. Ya reconocí que soy pecador, ¿cuál es mi pecado? Como les dije en la primera parte, en la noche cuando nos ponemos a cuentas con Dios, Señor, hice esto. Y si lo puedes hacer inmediatamente, después de haber cometido una falta o un error, inmediatamente confesar nuestro pecado. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vayamos a ese Dios tan misericordioso que tenemos y confesémosle ese pecado y vamos a pedirle no pecar más, ¿verdad? Que nos ayude a buscar, si tenemos un problema grave, hermanos, sí necesitamos a veces buscar ayuda profesional en algunos casos, pero para Dios no hay nada imposible, se lo podemos pedir a Dios primero. Otra cosa, hermanos, es arrepentirnos y resolver o determinar no pecar más, no cometer los mismos errores. Para poder, como les decía, conocernos a nosotros mismos, debemos reconocer en qué áreas estamos fallando. Oír cuando la gente nos dice, tú hiciste esto, y a veces no lo reconocemos. Oír esa palabra, a veces los mismos niños, a veces nuestros familiares o nuestros compañeros de trabajo nos dicen nuestros errores y no queremos reconocerlos. Hay que reconocerlos, hermanos. Hay que estar alerta y no poner una actitud a la defensiva siempre, hermanos. Ponernos en humildad para oír esa palabra que nos está diciendo cuáles son nuestros defectos. La última parte de mantenernos alerta contra el pecado es apropiarnos del perdón. Yo creo que todos disfrutamos ese versículo de Miqueas 7:19 donde dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo de la mar. ¿Cómo nos gusta eso, hermanos? Entonces confiar en que si confesamos el pecado, Él nos va a perdonar, porque Él lo dijo, es su palabra, no es lo que yo crea. Si de repente te vuelves a acordar es que el enemigo te está acosando, pero dile, Dios ya me perdonó, Dios ya me perdonó. Y la última parte sería recordar que el arrepentimiento es no querer volver a hacer lo mismo. Porque si lo volvemos a hacer de manera continua, tenemos que atenernos a las consecuencias. Dios es Padre de toda misericordia y Dios tiene una paciencia infinita, pero nosotros sí vamos a pagar las consecuencias de ese pecado. Entonces, hermanos, repasando esta lección, para caminar o andar en la plenitud del Espíritu Santo, en ese continuo andar con el Espíritu, debemos primeramente caminar con Dios nosotros. Él camina con nosotros querer caminar con Él. Orar y meditar en su palabra. Y tercero, mantenernos alerta contra el pecado. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bien, hermanos. Otra parte del andar continuo en el Espíritu Santo es orar y meditar. En la sección anterior vimos que cómo es el andar continuo diariamente. Ahora vamos a ver para qué nos sirve orar y meditar
y tener esa plenitud, esa vida plena del Espíritu Santo, ese andar continuo del Espíritu Santo. En Efesios 6, del 17 al 18, Pablo también escribe: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, hermanos, este es un mandato en la Biblia. Acuérdense que en la Biblia hay mandamientos. Entonces, el mandato es que leamos y meditemos continuamente en la palabra. Perseverar quiere decir que es todos los días. Es otra disciplina que debemos de tener. Hermanos, al leer la Biblia, a muchos se nos puede dificultar encontrar palabras. Entonces, es muy importante ver cómo se lee la Biblia. Se los voy a decir de una manera muy sencilla. Yo sé que hay muchas formas de hacerlo, pero se los voy a decir de una manera muy sencilla. ¿Cómo podemos leer y orar? Al leer la palabra, puede haber pasajes que nos gusten todos completos. Leer un pasaje completo, por decir, leer toda la vida de José en el libro de Génesis, o leer la pelea que hubo entre David y Goliat y cómo Dios le da la victoria a David. U otro pasaje completo puede ser el Salmo 121 o el Salmo 23, o pasajes como la vida del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, o una palabra, o una parábola. Entonces, esa sería una forma de leer la palabra, un pasaje completo. Otra forma de leer la Biblia, puede haber pasajes que nada más un versículo pueda leer y me lleva ese versículo, uno solo, a meditar y a orar. Un solo versículo, hermanos. Por ejemplo, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No voy a leer todo el libro de Proverbios, sino ese pasaje. Entonces me quedo en ese pasaje y veo qué significa, qué me quiere decir Dios. O Juan 3:16, o otro versículo que ustedes tengan en la mente de lo que nos hemos aprendido. Clama a mí, yo te responderé. Entonces nos vamos a un solo versículo, Otra forma, hermanos, que les quiero decir es que la Biblia como disciplina se lee de Génesis hasta Apocalipsis. No que voy a abrir la Biblia y a ver qué me dice Dios en este pasaje. No, hermanos, vámonos de Génesis a Apocalipsis. Puede haber, por ejemplo, en mi caso, yo la leo así, de Génesis a Apocalipsis, pero de repente puedo leer un salmo también, pero no dejo de ir en ese, ir de Génesis a Apocalipsis. Y recordar que en la Biblia hay pasajes que contienen mandamientos, que nos dice qué debemos hacer o lo que no debemos hacer. También hay historia que debemos aprender del pueblo de Israel, la historia de Jesucristo, la historia de Pablo, los libros de crónicas, los libros históricos, Nehemías, Esdras, son libros históricos. Entonces también hay historia en la Biblia y también hay promesas, que es lo que generalmente nosotros siempre queremos escuchar. Entonces, todo eso debemos de tomarlo en cuenta. Hay promesa, hay mandamiento, hay enseñanza, cosas que yo debo de aprender para saber sobre Dios. Hay doctrina, hermanos, sobre el Espíritu Santo. Hay doctrina, qué significa la cena del Señor, qué significa el bautismo. Ahora, hay pasajes que nos llevan a orar. Entonces, por ejemplo, si vemos ahorita con la pandemia, podemos ver pasajes donde hablan de enfermedad, o segunda de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo. Entonces, ese pasaje nos lleva a orar, por ejemplo, por los enfermos de COVID. La lectura de la palabra generalmente debe de ir acompañada con oración. ¿Cómo lo voy a aplicar en mi vida ese pasaje? ¿O cómo se lo voy a decir a otra persona también, verdad? Porque la Biblia también es para compartir.